Saludos y bienvenidos un día más a Diagnóstico. La legionelosis puede ser, y de hecho es, una enfermedad mortal. Cada año se producen decenas de fallecimientos por esta causa. En España, 122 en el año 2022, por ejemplo. Pero esa mortalidad y esa enfermedad que puede causar esta bacteria ambiental tan resistente y tan ubicua que encontramos en aguas superficiales y que llega hasta las instalaciones de consumo humano, sería mucho más alta sin los controles de salud pública que lleva a cabo la Administración. Se mantiene de forma férrea este control. De ello hablaremos con diferentes especialistas en nuestro programa, entre ellos nuestro invitado principal, Roberto Gago, es jefe de Servicio de Salud Ambiental de la Junta de Castilla y León. En Castilla y León tenemos un censo de 1.100 condensadores evaporativos y torres de refrigeración y se vigila el 100% de ese censo. Enseguida comenzamos. Antes empezamos con nuestro escaparate de noticias sanitarias. Un estudio internacional liderado por investigadores españoles del CSIC demuestra que la lactancia materna exclusiva durante el primer mes de vida protege a los bebés de las bacterias resistentes a los antibióticos, un problema que en 2025 superará el cáncer en mortalidad. Esto se debe al impacto que ejerce la lactancia materna sobre la composición de la microbiota intestinal infantil. Favorece las bifidobacterias que mejoran la respuesta ante microorganismos que presentan genes antimicrobianos. El Hospital 12 de Octubre se encuentra reclutando pacientes para un ensayo internacional para tratar el meningioma recurrente. Esta es la primera vez que un centro español y en un ensayo a nivel mundial se va a desarrollar esta terapia para el meningioma refractario cuando ya no tienen más alternativas de tratamiento. Podrían beneficiarse de esta investigación varias decenas de personas en nuestro país que no han respondido a ningún tratamiento habitual. Un 5% de pacientes tienen recaídas que encima no se pueden operar ni tratar otra vez con radioterapia. Para estos pacientes es para los que vamos a dedicar este nuevo tratamiento. El estudio busca comprobar la eficacia de la teragnosis, una terapia de medicina nuclear basada en radiofármacos, en ese tumor del cráneo que afecta a unos 100 habitantes por cada 100.000. Un cuarto de la población asegura que ha tenido en alguna ocasión dificultades para acceder a su médico de familia. Más de la mitad acabaron recurriendo a las urgencias. Son datos de la primera oleada del Barómetro Sanitario de 2025 que realiza el Ministerio de Sanidad junto con el CSIS y que revela que por tercer año consecutivo el uso de las urgencias vuelve a subir. Ya son el 48% de los encuestados, 10 puntos más que hace 2 años. En noviembre de 2024, semanas después de la Dana, una de las peores catástrofes hidrológicas de España, que dejó solo en la provincia de Valencia casi 230 fallecidos, Salud Pública emitió una nueva alerta ante el riesgo de contraer enfermedades de transmisión hídrica por el contacto con el lodo, fango o aguas estancadas que provocaron las inundaciones. Una de estas patologías fue la legionelosis. 3 personas contrajeron la enfermedad, cada una de forma aislada, por lo que no se consideró un brote. ¿Por qué fueron solo 3, dada la magnitud de las inundaciones? Porque el contagio no es por contacto con la bacteria, sino por su inhalación, como nos detallará hoy Roberto Gago, jefe de Servicio de Salud Ambiental de la Junta de Castilla y León. La legionelosis es una de las patologías reguladas como enfermedad de declaración obligatoria en la legislación autonómica. ¿Qué quiere decir esto y cuáles son los objetivos de esta vigilancia? Pues quiere decir, no solo en la legislación autonómica, también en la nacional, que nos tiene que poner alerta para evitar la transmisión de nuevos casos o la aparición de nuevos casos. En el momento que en el ámbito asistencial un profesional sanitario diagnostica legionela, tiene que comunicarlo inmediatamente a los servicios de vigilancia epidemiológica para poder tomar acciones sobre, por una parte, investigar la casuística de ese caso y poder intervenir en la instalación
que puede ser el foco, el origen del problema. Hay que dejar bien claro que no existe en este caso transmisión de persona a persona, como puede suceder en muchas otras enfermedades. Aquí lo que se persigue es buscar la instalación, foco del problema. ¿Qué es la legionelosis? Pues legionelosis es una infección por una bacteria que se manifiesta de forma grave, que cursa con neumonía y fiebres altas. Y luego tiene otra forma de cursar, una forma leve, que es la fiebre de Pontiac, asimilable a una gripe suave. Lo que sí es cierto que en salud pública la palabra legionelosis es algo así como la prevención y lucha para evitar que la bacteria Legionella prolifere. Y esto es un ciclo de diferentes etapas, teniendo en cuenta que la bacteria está presente en cualquier medio acuático natural, desde ríos, lagos, embalses, y que por las canalizaciones va a llegar a todas las instalaciones que utilizan agua en su funcionamiento. Conocemos la Legionella desde 1977. En una convención en Filadelfia, en Estados Unidos, era una convención de legionarios americanos, empezaron a contagiarse de una enfermedad respiratoria en el que hubo un porcentaje amplio de infectados. Esto generó una investigación por las autoridades. En principio no conseguían saber o diagnosticar bien la bacteria o el virus que lo habían provocado y al final identificaron esta bacteria y la nombraron como Legionella pneumófila en 1977. Son pequeños organismos con forma de bacilo, bastones de entre 2 y 20 micras de longitud que convive de forma natural en los ecosistemas húmedos. La Legionella es una bacteria que es muy resistente y tiene la capacidad de crecer con muchas diferentes condiciones físico-químicas. Es capaz de proliferar entre 20 y 50 grados y tiene una temperatura óptima de 35 y 37 grados. Entre 25 y 40 grados aguanta, pero vamos, obviamente la temperatura suya de crecimiento es en torno a los 30 y pocos grados, ¿no? Esa temperatura óptima en torno a los 35 grados es uno de los factores que favorecen su proliferación. Se unen el estancamiento del agua, la existencia de lodos que sirvan de nutrientes y la formación de biopelículas donde se acumulan. Los ambientes acuáticos, como ríos, lagos, estanques o fuentes, son su hábitat natural. Es una bacteria ambiental que está viviendo en su hábitat ecológico en aguas superficiales, en un lago o en un río, y puede colonizar las redes de abastecimiento y de ahí ya pasar a toda la red y al resto de las instalaciones de todos los sitios. No se ha caracterizado casos de transmisión humano a humano y la causa de transmisión donde sí se producen los brotes suele ser a través, como digo, de estos aparatos, de estas torres que atomizan gotas muy finas de agua, de vapor, donde puede llevar bacterias en alta densidad porque a su vez están creciendo en estos aparatos, como digo, en membranas, en películas, en biofilms a alta densidad. No hay una única Legionella. Podemos hablar de hasta 30 especies y más de 50 serogrupos. Es un género, Legionella, que tiene varias especies y una de ellas, la Legionella pneumófila, o neumofila, es la que es más preocupante para nuestra salud. Es, de hecho, la responsable del 90% de las infecciones en humanos. La legionelosis ocupó titulares durante los últimos meses del año pasado a raíz de las inundaciones de Valencia como consecuencia de la Dana, pero no es una enfermedad de hoy. ¿Cuál es la situación en Castilla y León? Pues ciertamente no es una enfermedad de hoy y al final en esta historia lo que interviene efectivamente es la humanización de los ecosistemas, es decir, el llevar algo que está presente en el medio natural, llevarlo hasta la actividad humana y ahí hemos creado unas condiciones que al final permiten que esa bacteria llegue hasta nosotros. La situación en Castilla y León pues es relativamente amable si la comparamos con la media nacional o con otras comunidades autónomas. Es decir, año tras año
las tasas de incidencia suelen estar por debajo de la media nacional y según el informe anual que consultemos del RENAVE, nos sitúan entre la segunda o cuarta comunidad autónoma con menor tasa de incidencia. En cuanto a provincias, pues lógicamente las provincias con mayor población, Valladolid, León, Burgos, suelen ser las que acumulan en números absolutos mayor número de casos, y por otro lado, provincias poco pobladas, a cualquier índice de casos que aparezca, pues en cuanto a nivel de tasa, como puede ser Soria o Zamora. Eso iba a decir, porque Soria en el último informe fue con mucho la provincia que tuvo la tasa más elevada. Efectivamente, a nivel de tasa, la población con la que estamos comparando en el denominador es un número pequeño. Entonces, la tasa aparece más grande, pero realmente el número de casos como cifra absoluta es pequeño. ¿Podemos hablar de casos de forma absoluta en Castilla y León en el último...? Pues en los últimos informes, con estas tasas que manejamos, puede aparecer unos 80 casos anuales. ¿Y fallecimientos? Porque hemos hablado antes de que en personas así con determinadas características, inmunodeprimidas o otros factores de riesgo sí que puede ser letal. Sí, la tasa de mortalidad es un pelín también por debajo de la media nacional. Al año pueden aparecer 4 fallecimientos y la verdad que siempre con edades medias por encima de los 80 años. La legionela contamina infraestructuras hidráulicas, fuentes, duchas, torres de refrigeración, flota junto con esos aerosoles, minúsculas gotas de agua o vapor, y la inhalamos. Tenemos una posible fuente de infección. La transmisión persona a persona es menos frecuente. Generalmente suelen estar en aerosoles, en vapores. Estas bacterias es como las la población se contagia por la inhalación. La mayoría de la población que entra en contacto con la bacteria Legionella no desarrollará síntomas, pero sí el sector más vulnerable. No es lo mismo que afecte a una población sana y joven, que afecte a una población ya anciana, población fumadora, aquellos que tienen enfermedades respiratorias crónicas, volvemos a hablar de asma, de POC o de otras infecciones, o pacientes que por ejemplo tienen bronquiectasias o infecciones de repetición, y también la tenemos en aquellos pacientes inmunodeprimidos. Personas vulnerables, por ejemplo, personas con edades que sean mayores o inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas pulmonares y fumadores, pues son más vulnerables a tener esta enfermedad de manera más grave. La bacteria Legionella causa 2 patologías de diferente gravedad. La más leve, denominada fiebre de Pontiac, desarrolla síntomas 1 o 2 días tras el contagio. Es parecida a otras infecciones, incluso virales, como puede ser la gripe, en la que cursa con fiebre, en la que cursa con dolores musculares, cansancio. Son síntomas más leves, ¿no? Más asociados a un cuadro febril. La fase más grave se desarrolla entre el 2º y el 10º día tras la infección. Es la legionelosis o enfermedad del legionario. La bacteria puede llegar al sistema respiratorio más profundo y ahí causar una neumonía que en un porcentaje, se especula en torno al 10%, dependiendo de otros factores, puede llegar a ser mortal. Encontramos síntomas como la disnea, que es la dificultad para respirar, hablamos de tos, puede ir también con expectoración, también podemos encontrar episodios de fiebre, incluso si la enfermedad avanza podemos tener náuseas, vómitos, estupor, desorientación, confusión ya en fases más graves. Es una enfermedad que puede tener una alta tasa de complicaciones y de ingreso. Antibióticos y tratamiento para paliar los síntomas es el arsenal con el que se ataca estos casos. Es cierto que la situación de Castilla y León en cuanto a la legionelosis está por debajo de la media, pero también ese 2023, por ejemplo, es la cifra más alta de los últimos años. ¿Es una tendencia? ¿Cuál podría ser la explicación? Pues es una tendencia ascendente que lleva ese camino los últimos 8 o 10 años, a excepción de la pandemia. Efectivamente, a excepción de 2020.
Pero esta curva se reproduce exactamente igual tanto en la cifra española como en otras comunidades autónomas, y si vamos a otros países europeos o ya nos trasladamos a Estados Unidos, Canadá y, por ejemplo, Australia, la curva se reproduce exactamente. En cuanto a factores, la bacteria le gusta tener condiciones de temperatura muy agradables. Que estas condiciones de temperatura, si se dan en las instalaciones durante mucho más tiempo, como está sucediendo, y son más elevadas de lo normal, como está sucediendo, es evidente que se va a multiplicar o va a proliferar con más facilidad en todas estas instalaciones. Podríamos añadir, aunque con ciertas reservas, el envejecimiento de la población, que es donde está el grupo de población más susceptible, y por otro lado, en España llevamos un año con la entrada en vigor, o algo más de un año, con la entrada en vigor de una nueva regulación normativa, un nuevo Real Decreto, mucho más exigente, tanto con las instalaciones que habitualmente se venían controlando, como en la extensión del ámbito de instalaciones. De la investigación, ¿no? Sí, y de susceptibles de entrar en el ámbito de aplicación y de control. Entonces, sería de esperar que esa tendencia, si esa norma es eficaz, se estabilizase o se redujese. Entonces, no debe ser un motivo de preocupación que acciones se desarrollan desde la Administración regional pues, para prevenir esa expansión de la legionelosis. Pues motivo de preocupación, en principio, no como preocupación. Eso no significa que nos relajemos. En el momento que haya un único caso, no es motivo para relajarse. Y nosotros, como Administración, pues por supuesto, con nuestros programas de vigilancia sanitaria y la intervención que hacemos. Por ejemplo, en Castilla y León, tenemos un censo de 1.100 condensadores evaporativos y torres de refrigeración, y se vigila el 100% de ese censo. Si a eso le añadimos instalaciones como puede ser en residencias, hoteles, otro tipo de instalaciones que también hay, pues hemos superado la cifra de 3.100 inspecciones, se toman muestras ambientales. El año pasado hemos tomado más de 680 muestras, y además este año hemos incorporado un programa de secuenciación genómica. Es decir, que estas muestras, sin necesidad de que estén vinculadas a caso, se va a hacer el genoma, la identificación del genoma completo. Eso en el futuro nos va a permitir que no hace falta esperar a la secuenciación cuando haya un caso. Es decir, en el momento que haya un caso, automáticamente, si todo va bien y acumulamos información, automáticamente podamos identificar dónde vive esa legionela que ha adquirido esta persona, sin necesidad de ampliar una investigación ambiental o requerir tantos esfuerzos como puede resultar hoy día. Integrado en el quinto Plan de Salud de la Consejería de Sanidad, la Junta de Castilla y León da un paso más en el control público de la legionela mediante el proyecto SEICIL. Enmarcado en la estrategia One Health, investiga los genes de las bacterias resistentes a los antibióticos y, concretamente, desde este laboratorio de Palencia, también de la legionela. El SEICIL es el acrónimo de Secuenciación Genómica Integrada de Castilla y León. Este es un proyecto que nace inicialmente como una iniciativa de la Unión Europea, en concreto es un proyecto conjunto de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el ECDC, en el que se plantea la necesidad de incorporar nuevas técnicas genómicas al estudio de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Castilla y León da un paso más en este control y, además de las enfermedades de transmisión alimentaria, vigila patógenos ambientales. Es ahí donde entra en juego la bacteria de la legionela. En el caso de la legionela tiene una importancia trascendental. Una vez tenemos la secuenciación genómica de la bacteria, ante un caso de infección, se puede contrastar con la información de la posible fuente. Podemos conocer perfectamente todo su perfil de resistencias antimicrobianas, pero además podemos dirigir las medidas para minimizar el riesgo en el origen de una forma que realmente minimice el riesgo de que se siga transmitiendo a otras personas. Para ello es importante la base de datos registrados desde el inicio de este proyecto. Comenzamos el proyecto SEICIL desde enero de 2023. Durante estos 3 años hemos estado conservando y secuenciando todas las cepas, no solo procedentes del control y prevención de legionela, sino también aquellas muestras que obtenemos del programa de muestreos de alimentos. Un registro que se completará con otras fuentes de información a medida que se afiance el proyecto.
Nos gustaría de cara a futuro integrar también aquellas bacterias que se pueden obtener de otros programas de vigilancia en producción primaria o a nivel hospitalario, de manera que nos ofrezca una información epidemiológica sólida a todos aquellos gestores a nivel de proteger la salud, que podamos ir avanzando en una vigilancia epidemiológica moderna y de calidad para los ciudadanos de Castilla y León. Gracias a este conocimiento exhaustivo de las bacterias que pueden estar implicadas en las enfermedades transmitidas por alimentos o bacterias ambientales, se minimiza el tiempo de reacción ante un brote. ¿Qué hacemos cuando se identifica un brote o una instalación? Pues tiene cuatro elementos. Uno es en el nivel asistencial, evidentemente el tratamiento de ese paciente para su rescate. La investigación epidemiológica es fundamental, la anamnesis, tanto para ver en qué lugares ha estado, si ha viajado, si ha disfrutado de algún tipo de instalaciones, y asociado a eso va automáticamente la investigación ambiental. Se investiga qué protocolos de mantenimiento, si se han cumplido en esa instalación o en todas las instalaciones sospechosas, qué protocolos o qué tratamientos se han aplicado, si han sido acordes a normativa o acordes a la situación real de esa instalación. Se toma automáticamente, antes de tomar cualquier medida, muestra para, en el caso de tener muestra con el caso, poder cotejar o poder cruzar esa información e identificar inequívocamente qué instalación ha sido la causante. Y finalmente se adoptan medidas sobre la instalación o instalaciones sospechosas, pues medidas correctoras o medidas como pueden ser tratamientos, y en caso de que se aprecie un riesgo grave o notable, paralizar o clausurar esa instalación. Teclear Legionella en la sección de noticias de Google nos da una visión de la presencia de esta bacteria. Duchas en centros deportivos cerrados, residencias de ancianos en las que se prohíbe temporalmente el uso de agua caliente. Lejos de alarmarnos, estos titulares son un indicativo de que el sistema funciona. El Real Decreto 487, aprobado por el Ministerio de Sanidad en junio de 2022, establece los requisitos sanitarios para el control y prevención de la legionelosis. Lo que está dando son frecuencias en los controles analíticos o de operaciones que tiene que realizar, se tienen que realizar en esas instalaciones, y toda la trazabilidad de todas las actividades que hay que realizar. Y es que el control y prevención de la legionela tiene una gran importancia tanto a nivel sanitario como legal. En caso de brote, por ejemplo, pues puede tener consecuencias muy graves, tanto a nivel sanitario por la salud del público, a nivel social por la alarma que crea en las comunidades, y a nivel económico y legal, porque las empresas y las organizaciones de las instalaciones son los responsables y pueden tener sanciones y demandas judiciales en ese sentido. Esta normativa vigila el control en aquellas instalaciones que puedan ser un foco de exposición de la legionela para las personas. Edificios, medios de transporte, instalaciones recreativas, todas las que puedan suponer un riesgo. Cualquier tipo de instalación que trabaja, que opera con agua y que pueda reunir las condiciones necesarias para el crecimiento de la bacteria, y que evidentemente tengan la posibilidad de emitir aerosoles, son susceptibles de proliferación. Pues pueden ser torres de refrigeración, los sistemas de agua caliente sanitaria. Los riegos, una fuente ornamental, una torre de refrigeración, el agua sanitaria en las duchas. Si además están en edificios que son especialmente sensibles, pues edificios en ámbito hospitalario, son residencias de ancianos, etcétera, donde tenemos una población vulnerable, pues ahí es donde podemos tener realmente los problemas. Que se produzca un positivo en una de estas instalaciones no significa que exista un brote. Para eso tiene que haber contagios. Sin embargo, es una alerta que obliga a tomar medidas. Desinfecciones de choque, una buena limpieza de los elementos a fondo, y luego desinfectar con biocidas compatibles con el agua de consumo humano para hacerlo llegar a todos los puntos de consumo. Pero esto no va de hacer tratamientos correctivos de choque, sino es más bien de hacer un plan de mantenimiento continuo, que es realmente lo que protege a la instalación. Implementar medidas preventivas eficaces pues puede proteger la salud de las personas y garantizar a los propietarios
tanto a nivel judicial como de su imagen, el estar protegidos. Identificación de los puntos críticos, prevención y mejora de las instalaciones es el camino que siguen los planes de prevención y control de la legionela a los que están obligados los propietarios de las instalaciones en riesgo. Por ejemplo, haciendo un control periódico de las temperaturas, haciendo un control de los niveles de desinfectante, de pH, de la turbidez del agua. De alguna manera establecer estos controles nos permiten anticiparnos a tener un tipo de problemas. Tremendamente importante es tener un buen conocimiento de las instalaciones, identificar, valorar los riesgos y priorizarlos. La primera barrera frente a la legionela pasa por un buen diseño estructural a nivel hidráulico de las instalaciones. Teniendo sistemas bien equilibrados térmicamente y por los que el agua fluya y digamos, tengamos una buena movilidad, se reduciría bastante el riesgo de proliferación del riesgo en los sistemas. Pero para evitar el contagio también es importante un sistema inmunológico fuerte. De forma individual, ¿podemos tomar alguna medida de precaución para evitar los contagios? De forma individual, pues podemos practicar ejercicio, tener hábitos saludables y en caso de querer obtener información, acudir a organismos oficiales o fuentes científicas reconocidas. Me refiero que teniendo un sistema inmune sano es mucho más fácil luchar, o que si se diese la casualidad de que tengas que cruzarte con esta bacteria, pues salgas indemne y sin problemas de ella. Pero sí es verdad que es un gran desconocido el ámbito domiciliario y es otra instalación en la que podría proliferar. Y, por ejemplo, medidas tan sencillas como una higiene o hábitos de higiene con las alcachofas o las mangueras de ducha, o dejar correr grifos cuando ha estado una temporada sin utilizarse para que esa agua estancada se libere si en el caso de que hubiese habido proliferación de la bacteria en esos tramos. Pero más allá de eso... Cuidarnos. Eso es. Cuidarnos, cuidar. Una vez más, la receta para estar mejor. Hasta aquí llega hoy Diagnóstico. En unos días volvemos con más salud, como siempre, contada de una forma diferente. Esperamos que nos acompañen, así que ya lo saben, no nos fallen, les esperamos.